bajo esa misma modalidad que estábamos viendo tan solo hace una semana reportada en esta parte de la frontera de Tumbes con Ecuador, es la misma que ya inteligencia ecuatoriana en un informe del 2022, en octubre aproximadamente, se había dado a conocer con esta información de cómo es que se trasladaba estos productos. ¿Qué decía este informe que fue presentado en un dominical? Pues decía lo siguiente bajo la modalidad en la que los miembros de inteligencia ecuatorianos habían identificado, se pasaban este tipo de armamento, municiones. Además, por ejemplo, dice que existían dos formas para el traslado de este material. El traslado tipo hormiga de 4 a 6 cajas donde utilizaban estibadores, tal y como estamos viendo en estos momentos en las imágenes que se revelan hace una semana nada más, y esto es del 2022, esta información y el video que estamos presentando de hace 7 días. Es decir, esta información se sabe y se conoce hace mucho tiempo, pero ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio de Defensa por entonces o cómo se ha trabajado en conjunto con el gobierno ecuatoriano? Pues no solamente es el traslado tipo hormiga, como se denomina, de 4 a 6 cajas donde utilizan estibadores, personas que trasladan el material alimenticio también en bicicletas, llegando hasta la ciudad de Huaquillas, y el de mayor importancia donde se realiza la apertura de caletas o bodegas del lado del Perú, sacando pacas o cartones que serían trasladados hasta las fincas o viviendas establecidas en el Ecuador, en donde serían grupos delincuenciales vinculados con bandas delictivas organizadas y narcotráfico los que realizan el traslado al interior del país para defensa de territorio de cada banda delincuencial, y al norte del Ecuador hacia Colombia para grupos armados y guerrillas, que de esta manera también existiría una armonización entre el origen, traslado y recepción de Tamex. Esta es una de las modalidades, por supuesto, que ya había identificado desde el sector de inteligencia ecuatoriano, pero además lo que se sabía en ese entonces, desde el 22 de octubre, en el que se puede determinar los puntos por acceso, incluso donde está la propia Policía Nacional, y que pasan como si nada sucediese porque van camuflados entre los productos alimenticios, es que también habían casi 7.000 municiones incautadas de calibre 5.56, las cuales, ojo con ello, no son comercializables, ya que son de uso estrictamente policial y militar peruano, es decir, ni siquiera en nuestro país están autorizados para ser vendidos. Y eso mismo lo decía el propio ministro de Defensa actual, que en ese entonces participó en este reportaje como especialista, y él reconocía que este tipo de munición no podía ser comercializada en el país y pertenece exclusivamente para uso tanto militar y policial peruano. Y el 20 de octubre hubo un operativo ecuatoriano que detuvo a 13 personas con 2 fusiles, 3 chalecos antibalas, 1.800 municiones para fusil, que la inteligencia policial determinó que ese arsenal fue ingresado por la frontera sur desde Perú y sin papeles. Además, de acuerdo a este informe del Comando de Inteligencia ecuatoriano, en lo que va del 2022-2021 se había pasado desde Perú a Ecuador a través de Tumbes miles de explosivos, armas y municiones de todo tipo de calibre. Y además, por eso entonces, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, como especialista en la materia, sostenía que ese armamento y munición tiene una gran posibilidad de que esté saliendo de los arsenales de las propias Fuerzas Armadas del Perú. Eso es lo que decía el señor Chávez Cresta en el 2022. Fueron sus propias palabras, y que también indicaba que el mercado negro de las municiones de calibre 5.56 son vendidas por un precio muy alto a comparación de hace varios años. ¿Qué decía? Textualmente, cito: hace unos 5 o 10 años cada cartucho de una munición costaba $1. Hoy por hoy cuesta $10 en el mercado negro. Eso debe conocerlo inteligencia y debe tomar todas las acciones de manera operativa para impedir que se continúe respaldando al narcotráfico. Eso es lo que mencionaba el señor Chávez Cresta en el 2022, hoy a la cabeza en el 2024 del Ministerio de Defensa. Ha reconocido que efectivamente hay municiones, explosivos y granadas que se están pasando de manera indiscriminada. Pero con esta información de hace más de un año, ¿qué se ha hecho desde el sector de defensa? ¿Cómo se ha trabajado en conjunto con la Policía Nacional? Los agentes vemos que hacen estos operativos, por supuesto, porque imaginamos que también tienen el conocimiento de que se está trasladando de esta manera. Pero hemos visto que muchas veces no hay este control porque es un intercambio comercial en esta zona de Tumbes. Y si hablamos de la frontera formal,
los 50 puntos de pases informales que hay, según las propias autoridades ecuatorianas y peruanas identificados en Tumbes con Ecuador, pues nos hablan de que allí, por supuesto, no hay ley y debe ser también un pase obligado para el narcotráfico, que no solamente pasan el tipo de armamento, sino también la droga de nuestro país hacia Ecuador y luego hacia Colombia, que es hacia donde se abastece. A ver, y además ese mercado negro no estaría solo proveyendo armas que se encontraron en ese entonces en Ecuador, sino también en Colombia, donde se incautaron casi 80.000 cápsulas de explosivos de marca peruanas. Así está la situación de la frontera en nuestro país y del tráfico de armas, que el día de hoy nos hablan de cómo es que finalmente nutren a las organizaciones criminales, no solamente al interior de nuestro país, sino también a los remanentes en la manera internacional, en otros vecinos países como Ecuador, y lamentablemente son de las Fuerzas Armadas peruanas. ¿Cómo es que se logra conseguir este tipo de armamento? ¿Cómo quedó la investigación, además, que se había anunciado por parte de la Policía Nacional de estos grupos organizados criminales que extorsionaban a ciudadanos en San Juan del Lurigancho y habían encontrado una granada de las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasó al respecto? ¿Se logró identificar algún responsable? En el 2022 ya Inteligencia de Ecuador advertía de esta situación. 2024, con estas imágenes que tenemos de los estibadores trasladando esta mercadería incautada por la Policía Nacional, vemos que nada aparentemente ha cambiado.